Sí, sí. Em senten bé? Sí? Sí, sí. Gràcies per la invitació, gràcies per la seva presència i gràcies a Miguel Mancelena per haver pensat en mi. Fora de tema, no a la guerra, no al bel·licisme, Palestina amb el cor i amb el record per Julian Assange. Yo només transmitiré una idea y es la idea de agradecimiento. Toda mi intervención es eso, agradecimiento, y ahora explicaré por qué. Finales de los años 70 del siglo pasado, un joven brasileño se exilia de Brasil, la dictadura militar tiene puesto el foco en él y tiene que huir del país. Con dificultades llega a México, se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la UNAM. En 1982 asiste a dos cursos, uno sobre inducción y dialéctica y otro sobre Karl Marx como sociólogo de la ciencia, que imparte un profesor que él no conoce. Ese profesor es Manuel Sacristán y al cabo de un año y medio, una cosa así, él presenta el primer trabajo académico que se ha escrito nunca sobre Sacristán. El título, si no recuerdo mal, era Ciencia, Concepción del Mundo y Programa en el Marxismo. Pero eso no era una tesis doctoral, era un trabajo para finalizar su maestría en sociología. La primera tesis doctoral que se ha presentado en España, en Europa, en el mundo, es la tesis doctoral que en 1994 presentó el profesor Miguel Manzanera en la UNED, creo que me ha comentado en primavera de 1994, bajo la dirección de José María Ripada. Había que tener, desde mi punto de vista, mucha formación filosófica, mucho coraje filosófico para hacer tal investigación y para hacer tal presentación. Luego explico por qué. Después de esa tesis doctoral, esto fue en el año 1994, se presentó la segunda tesis doctoral, eso fue en el año 2014. Entre la primera y la segunda pasaron 20 años. La presentó el profesor José Sabión, también en la UNED, sobre la noción de ciencia en Manuel Sacristán, bajo la dirección de Francisco José Martínez Martínez, espero no equivocarme. Poco tiempo después, creo que fueron 5 meses más tarde, en octubre del año 2014, una profesora chilena, María Francisca Fernández Cáceres, publicó o presentó otra tesis doctoral bajo la dirección de José Luis Moreno Pestaña. Esto fue en el 2014, hace muy poco, hace unos 12 días. José Manuel López Alcaraz ha presentado la cuarta tesis doctoral también en la UNED, bajo la dirección de Antonio García Santos Mases. Y tengo entendido que hay un joven filósofo madrileño, Gonzalo Gallardo, que está a punto, tal vez en el año 2025, de publicar otra tesis doctoral sobre Manuel Sacristán. La cuarta que les decía, la de López Alcaraz, se titula Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey, marxismo crítico y ética del sur. Y la tesis de Gonzalo Gallardo, no sé el título, pero creo que el tema son las aportaciones ecologistas de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey. El hecho de que estas dos últimas tesis enlacen a Manuel Sacristán y a Paco Fernández Buey, como ustedes ya se imaginan, no es casualidad, es un tema importante, pero que yo no puedo fijarme en él. Aparte de estas cosas que les he comentado, la influencia de Sacristán está muy patente en otras tesis doctorales. Las que me vienen a la memoria son la que hizo Jaime Palas sobre la historia del sur entre el año 1968 y 1977, la que hizo Jordi Mir sobre la noción de ruptura en la transición, y luego trabajos que no son tesis, pero trabajos que a mí me parecen muy importantes, uno que hizo Pau Luque, bajo la dirección de Paco Fernández Buey, sobre ciencia y humanidades, y otro que también es importante desde mi punto de vista, que hizo un filólogo madrileño que se llama Álvaro Ceballos, creo no equivocarme, sobre Sacristán y la literatura. Luego tal vez haya cosas menores, pero yo diría que eso es, en el mundo académico, creo que es lo más relevante. Les decía antes que había que tener mucho conocimiento filosófico, mucho coraje filosófico para hacer esa presentación. Diré por qué de lo primero y por qué de lo segundo. Respecto a lo primero, porque hay que reconocer que hay aristas de la obra de Manuel Sacristán que no son, digamos, fáciles, ¿no? Exigen un cierto estudio, un cierto conocimiento filosófico, y si me permiten la broma, pues poner codos o poner bastantes codos, ¿no? Pues, por ejemplo, la lectura de la tesis doctoral de Sacristán, las ideas filosóficas de Heidegger, pues, no sé, su memoria de oposiciones para la cátedra de lógica del año 62, que no pudo conseguir por motivos políticos, o por ejemplo, su gran trabajo de epistemología marxista, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Si me permiten una nota a pie de página sobre esas tres cosas que he comentado, sobre la primera, hay una edición, la
primera edición de la tesis fue del año 1959, la segunda es del año 1995, y hay un texto, desde mi punto de vista, clave de Paco Fernández Boy, que yo, si ustedes un día ojean la tesis, yo la recomiendo rigurosamente porque desde mi punto de vista es una de las mejores cosas escritas por Paco Fernández Boy y una de las mejores cosas escritas sobre Paco Fernández Boy. En esa tesis también, permítame que también añada que en el último capítulo, el capítulo de conclusiones, hay el mejor texto filosófico que yo he leído nunca, y es las 4 páginas que Sacristán dedicó al amigo del hogar de Heidegger. A mí me parece filosofía en el mejor de los sentidos, maravilloso prosa, es decir, excelencia en grado sumo. En cuanto al segundo punto que les quería comentar, eso que les decía de la memoria de oposiciones, esto es un trabajo pendiente. Es decir, hay un matemático aragonés, una gran persona, Cristian Martín Rubio, que empezó a trabajar el tema de las oposiciones del año 62, elaboró bastante cosa. Lo que él elaboró se publicó en un libro que se titula Donde no habita el olvido, pero queda mucho por hacer y el material está a nuestra disposición. Es decir, que si alguno de ustedes se animan, creo que faltaría una tesis doctoral sobre qué ocurrió en las oposiciones del año 62, ¿no? Y por fin, esto que les comentaba del trabajo científico el trabajo científico de Marx y solución de ciencia, hay una reedición reciente en Montesinos, ¿no? Y esa reedición había que destacar el trabajo que ha hecho una de las personas que más conoce la obra de Sacristán desde mi punto de vista, que es un trabajador manual. Ahora está jubilado, pero ha sido un celador durante toda su vida, y es David Vila Morales. Seguramente a Sacristán el hecho de que un celador se interesase por su obra, pues a él le gustaría mucho y a mí también me parece interesante. Con respecto a esto que les decía del coraje filosófico de Miguel, ¿por qué hay que tener coraje filosófico para escribir esa tesis? Desde mi punto de vista, por lo siguiente: si uno hace un listado de los grandes filósofos españoles del siglo XX, yo creo que uno incluiría pues, a Miguel de Unamuno, a Ortega, a Zubiri, a María Zambrano, a Josep Ferrer de Mora, tal vez a Juan David García Vaca, a Muguerza, no sé, a Mosterín si quieren, y yo creo que ahí está Manuel Sacristán. Pero Sacristán es uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX. Dejando aparte que uno sea marxista, no marxista, comunista, no comunista, eso es otra cosa distinta, ¿no? Si uno se fija en la tradición marxista, que como ustedes saben no es una tradición exactamente filosófica, yo creo que no hay muchas dudas de que en esa tradición, en una de las cimas, allí está Manuel Sacristán. Seguramente junto con Paco Fernández Boy y otros autores, pero Sacristán está ahí. Y si pensamos a Sacristán en términos continentales, pues yo creo que si uno piensa en la figura de Althusser en Francia, en la figura de Lucio Poletti en su etapa marxista, y Ludwig Gay-Monat en Italia, en la figura de Harrig en Alemania, en la figura de Edward Peterson en Inglaterra, yo desde mi punto de vista creo que Sacristán está a la altura en cuanto a la importancia cultural y filosófica que tuvo, de la que han podido estar estos autores en sus respectivos países. En definitiva, Miguel hizo una tesis sobre uno de los grandes, y cuando una persona se atreve a hacer una tesis sobre uno de los grandes, pues dice mucho de él, no todo el mundo se atreve. Y en segundo lugar, porque si ustedes recuerdan lo que he comentado antes, José Sarrión, por ejemplo, que es la segunda tesis que se escribió sobre Sacristán, que desde mi punto de vista es una tesis muy meritoria, muy interesante, la escribió sobre un aspecto de la obra de Sacristán, sobre la noción de ciencia en Sacristán, que no es un aspecto menor, no es un aspecto marginal, pero tengan en cuenta que el trabajo de Miguel Manzanera es sobre todo Sacristán, es la trayectoria intelectual de Manuel Sacristán, punto, teoría y práctica. En el libro no se habla de las aficiones excursionistas de Sacristán, no se habla de sus aficiones al cómic, pero todo lo otro ahí está, ¿no? Entonces, que alguien sea capaz de meterse en ese berenjenal, pues también demuestra mucho coraje, ¿no? Y luego, en tercer lugar, tengo alguna duda de comentarlo, pero como estamos entre amigos lo comento. Cuando murió Sacristán, en los primeros momentos hubo unanimidad en hablar de su importancia. Nadie se atrevía a criticar a Sacristán, todo el mundo decía que es un gran pensador, un gran filósofo, un gran profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me viene en mente una cosa que comentó Rubén de Ventós, que bueno, la comento porque yo creo que acertó, ¿no? Escribí un artículo en La Vanguardia, creo que fue el día 28, al día siguiente de la muerte, elogiaba a Sacristán, hablaba de su rigor intelectual, y luego al final decía: vamos a ser más libres
para no hacer aquello que debemos hacer. Y la verdad es que yo creo que yo la haría, empezando por el mismo, empezando por lo de Ventoso. Pero al cabo de poco, esa unanimidad de elogios, eso desapareció, ¿no? Y la gente empezó a criticar a Sacristán, que si el caso Ferraté, Gabriel Ferraté, que si el caso Gil de Villenma, que si el caso Vázquez Montalbán, que si había sido un estalinista, que si había escrito muy pocos libros, que si su libro de lógica había sido un libro de introducción y poca cosa más, etcétera, etcétera, etcétera. Los discípulos de Sacristán, las personas muy próximas, pues Víctor Ríos sería un ejemplo, como es lógico, intentaron defender su legado, ¿no? Y entonces ese colectivo plural, con razones razonables desde mi punto de vista, y en algunas ocasiones con razones poco razonables, pues lo que hicieron fue defender la figura de Sacristán, de forma tal que intervenir en ese contexto político, cultural, filosófico, pues tenía sus dificultades, no era sencillo, no era una llanura, digamos que era un monte escarpado, ¿no? Bueno, pues Miguel también lo hizo. Pero es que además la tesis de Miguel es esto que estamos presentando aquí, pero no es solo esto, es también la documentación anexa a la tesis. Yo ahora no les puedo indicar todo lo que tiene esa documentación, pero aparte de textos que había publicado Sacristán en revistas de estudiantes del SDEU, que teníamos olvidados, aparte de conferencias que también teníamos más o menos olvidadas, él por su cuenta, investigando, se fue a Budapest, fue al archivo Lukács y descubrió las otras cruzadas entre Lukács y Sacristán. No solamente las descubrió, sino que además, no sé si sabía alemán o tuvo que aprender alemán, pero además las tradujo muy bien al castellano, ¿no? Y luego, por otra parte, se metió en el archivo del PC, que no tiene nada que ver cómo estaba en el año 92-93, que es cuando me imagino que él estuvo investigando, a cómo está en estos momentos. Era mucho más complicado, estaba mucho más desorganizado, y lo que hizo Miguel pues tiene, bueno, la máxima admiración posible. Es que descubrió, juntamente con Jaime Pala, entre Jaime Pala y él habrán descubierto pues, el 99,9% de todos los documentos que Sacristán escribió, no con la firma de Sacristán, sino con otras firmas, con nombres de guerra o de lucha clandestina, en aquellos archivos. En síntesis, es decir, que si una persona se acerca a Sacristán, los actuales lectores de Sacristán, como Víctor, Joan, ustedes, yo, los jóvenes de dentro de 10, 15 años, esperando que haya más jóvenes que los que están en esta sala, los jóvenes del siglo XXII, los jóvenes del siglo XXIII, si la humanidad llega a ese siglo, todos debemos estar eternamente agradecidos al trabajo de Miguel Manzanero, porque ha sido un trabajo, bueno, inicial, magnífico, descomunal, y que muchos hemos aprendido muchísimo de él, ¿no? Y bueno, quería acabar también con agradeciendo, nada más. Y lo quería hacer con Cernuda. Lo quería hacer con Cernuda por la importancia que tiene Cernuda y porque una de las mejores definiciones de la tradición comunista democrática que yo conozco es una nota de lectura de Sacristán a un texto de Coletti que a mí me parece una nota puramente cernudiana. El texto que les quería decir, espero no equivocarme, empieza diciendo: no se debe ser está subrayado por aquello de no se puede o no se debe ser marxista, además, no se debe ser marxista. Lo único que importa es decidir si forma parte uno o no de una tradición que intenta avanzar por la cresta entre el valle del deseo y el valle de la realidad en busca de un mar en el que ambos confluyen. Bueno, a Cernuda, al final de su vida, yo creo que fue en el año 60, hizo un recital en una universidad californiana, y cuando acabó aquel recital se le acercó un joven, no tan joven, norteamericano, tenía unos 40 años, y le empezó a hablar de nuestro país, que si el jarama, que si la zatarella, que si... Y entonces, claro, Cernuda se quedó asombrado, pero usted ¿cómo conoce tanto mi país? ¿No? Y con tanto detalle. Entonces este hombre le dijo: porque mire, yo fui un brigadista, yo formé parte de la brigada Lincoln, yo soy miembro del Partido Comunista de Estados Unidos. En honor de ese brigadista, Cernuda escribió un poema de estos de Fidel, para siempre, ¿no? 1936, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Y ese poema acaba diciendo: gracias, compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el ser humano es noble. Nada importa que tan pocos lo sean, uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana.
pues Miguel es una persona noble, muy noble. Gracias.